Hola, muchas gracias. Muy buenas noches con todas y con todos. Señor Óscar Ugarte, Ministro de Salud, Alejandro Neira, Ministro de Cultura, Gustavo Rosell, Viceministro de Salud Pública, señora Ángela Acevedo, Viceministra de Interculturalidad, Laura Martínez, Directora Ejecutiva del Proyecto Especial Bicentenario, estimados y distinguidos invitados e invitadas, a todo el público presente. Hoy nos reunimos con el objetivo de reflexionar lo que significa la pandemia generada por la COVID-19 en la historia contemporánea y cómo ha dado lugar a un cambio en la geopolítica en torno a la inmunización de la población mundial. Quisiera iniciar este conversatorio planteándonos una interrogante. ¿Cuál es la relación entre los valores y el impacto de una pandemia como la COVID? Más aún, en el caso peruano, en un contexto en que vamos a conmemorar los 200 años desde el inicio de nuestra república. Y precisamente en nuestra historia republicana, las epidemias han significado crisis que a la vez han generado situaciones de cambio y han logrado posicionar a la salud pública y a la ciencia como temas esenciales para superar las emergencias. En 1868, nuestra joven república enfrentó la pandemia de la fiebre amarilla, que generó la muerte, según dicen los historiadores, del 5% de la población. Esta crisis obligó a incorporar un enfoque científico para la reforma del sistema hospitalario e impulsó la construcción del entonces hospital más moderno del país, el emblemático Hospital 2 de Mayo. Entre 1903 y 1930, Lima y la costa peruana sufrieron la pandemia de la peste bubónica. Las condiciones de insalubridad de las grandes ciudades y los problemas de los servicios básicos con lo que contaban las viviendas saltaron a la vista. En respuesta, se creó la primera institución encargada de la salud pública a nivel nacional, la Dirección de Salubridad Pública, dependiente del Ministerio de Fomento y Obras Públicas del Perú. Tal como lo remarca el historiador Marcos Cueto, las epidemias regresan cada cierto tiempo para recordarnos nuestra vulnerabilidad y nos enfrentan a las desigualdades sociales y económicas. La pandemia de la COVID-19 ha producido, y todavía aún producirá lamentablemente, un aumento drástico en la pobreza extrema que afecta particularmente a las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad, como son las mujeres y los pueblos indígenas y de la Amazonía. En el caso del impacto de la COVID-19 en América Latina, su población representa aproximadamente el 30% de los fallecidos a nivel mundial, a pesar de representar solamente el 8% de la población total mundial. Sin embargo, todavía no hemos logrado recibir el número suficiente de vacunas. Se estima que ni siquiera hemos recibido el 10% de las vacunas totales. ¿Cómo enfrentamos los países con menores recursos esta desigualdad? Definitivamente, este virus no conoce fronteras. Y hoy más que nunca, la cooperación entre los países es de vital importancia para entender a quienes más lo necesitan de forma urgente. A pesar de la demanda mundial por las vacunas, es importantísimo que reflexionemos también sobre su distribución, sobre que esta distribución ha de realizarse de manera justa y equitativa. En nuestro país, en el Perú, el lema "Pongo el hombro" apela a la solidaridad para afrontar esta crisis generada por la COVID-19. Recordemos que frente a la pregunta ¿qué valores nos acompañan para hacer frente a la crisis de la pandemia?, realizada en el Estudio de Valores y Ciudadanía del Proyecto Especial Bicentenario, 5 de cada 10 peruanos resaltó ser solidario. Esta campaña, Pongo el hombro, en particular Pongo el hombro por el Perú, además es una campaña que pone énfasis en promover una vacunación en igualdad, es decir, por reconocer a la vacunación como un derecho universal de todas las personas, indistintamente de su nacionalidad. Queremos vacunar a todas las personas que residen en el territorio nacional. La igualdad y la solidaridad, por tanto, son valores que deben expresarse en el Estado y en la sociedad. Este gobierno de transición y emergencia, liderado por el presidente Francisco Sagasti, surge en una coyuntura de crisis política por la defensa de la democracia.
pero asumimos esa responsabilidad en el contexto de una de las mayores crisis para enfrentar la pandemia y decidimos apostar de manera estratégica por la vacunación gratuita y universal de toda la población con un enfoque de derechos. Hemos recibido a la fecha 2.200.000 dosis de vacunas, número todavía insuficiente para poder atender a la población más vulnerable de nuestro país. Sin embargo, en el mes de mayo llegarán 3.800.000 dosis de vacunas y más adelante, a lo largo del año, podremos ir recibiendo las dosis necesarias para vacunar a toda la población. Hoy ya el Perú cuenta con contratos que garantizan 48.700.000 dosis de vacunas que son suficientes para vacunar a la población mayor de 18 años que reside en nuestro país. Sin embargo, seguimos negociando la adquisición de más vacunas para tener un contingente importante que nos pueda permitir ya a comienzos del próximo año poder inocular a la población en una segunda oportunidad de ser necesario. La solidaridad se manifiesta en cada uno de nosotros, en cada familia, cuando decidimos cuidarnos y respetar los protocolos para evitar los contagios. Cuando somos capaces de cuidarnos en términos individuales, pero también de cuidar a los otros. También se manifiesta cuando el sector privado, en el ejercicio de su responsabilidad social, realiza acciones de colaboración, donaciones de oxígeno y otros recursos que ayudan al Estado peruano a enfrentar en mejores condiciones la pandemia. Pero también tenemos grandes retos como el combatir la desinformación o la circulación de información falsa, así como denunciar las irregularidades que lamentablemente se cometen en el proceso de vacunación y que desde el Gobierno de Transición y Emergencia estamos vigilantes a evitar que estas situaciones se produzcan.